Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. No sois ayudarme de que estemos tan apretados en esta sala, nosotros no. Vosotros sí, pedir disculpas, pero es que acabamos de tener un congreso y el salón de actos no estaba disponible, por eso hemos tenido que tener esta sala un poco más pequeña, pero bueno, así estamos más cercanos. Quiero hacer algunos agradecimientos especiales, ¿no? Porque nos acompañan dos concejalas del Ayuntamiento de Madrid, Ana y Sole. A Sole además le quiero agradecer especialmente que venga porque es la concejala que lleva Memoria Democrática, entonces sí vamos a estar, entre otras cosas, sí vamos a estar muy cercanas porque, bueno, no sé, por si alguien no lo sabe en la sala, voy a dejar de ser directora gerente de la Fundación Progreso y Cultura porque me ha tratado Susana y ahora formo parte de la ejecutiva de UGT Madrid, llevando también Memoria Democrática, aparte de formación y empleo. Por lo tanto, estoy ahí todavía. Nos acompaña la que va a ser, esto no se puede contar todavía, la que va a ser directora gerente de la Fundación Progreso y Cultura, Belén Sandía, que bueno, tiene mucha experiencia en el ámbito cultural y seguro que mejora todo lo que hacemos en la Fundación. Memoria Democrática y atención a las víctimas o algo así. Discúlpame porque no contaba contigo hoy aquí. Y bueno, muchas otras personas que estáis aquí, está Rosa de la Federación de Servicios Públicos, está Lorena por ahí de la FESMECE, en fin, os podría nombrar a todas y a todos miembros de la Ejecutiva como Laura, en fin, podría nombrar a muchas personas que estáis aquí. Antes más es que me ha llevado una gran sorpresa que Antonio nos acompañe también, la directora de la Fundación Francisco Largo Caballero, Almudena, en fin, que os podría, no puedo nombrar a todos y a todas porque no me sé los nombres de todo el mundo. Vamos a tener una sorpresa casi final después, pero como es una sorpresa no la voy a contar ahora, pues si no, no tendría gracia. Bueno, pues venga, para no entretenerme más, paso directamente a lo importante. No voy a presentaros a quienes están en esta mesa porque son muy conocidas y muy conocido, pero sí quiero decir algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, Susana Huertas Moya, que es la primera que va a intervenir, es la actual secretaria general de UGT Madrid desde hace 2 meses, o sea que está recientita y ya lleva una trayectoria importante. Y de ella decir, ante todo, que es una gran prevencionista, ¿no? Porque, bueno, pues su vida profesional prácticamente la ha dedicado a eso. Y sí quería destacar una cosa, porque como la conozco personalmente, desde hace algunos años que ya compartimos responsabilidades en la misma ejecutiva, me gustaría destacar que es una gran lectora, sobre todo. A ver, su licenciatura en filología la ha llevado a leérselo todo, prácticamente, bueno, todo tampoco, no ha leído tanto como Antonio Chazarra, porque eso es prácticamente imposible. Eh, Siempre me ha sorprendido de ella sus análisis hermenéuticos. Y con esto te doy la palabra, Susana. Bueno, sí, ya sabes que yo la hermenéutica es una buena forma de digo lo que quiero y a ver quién dice lo contrario. Pero bueno, bien, sí, muchas gracias, gracias Isabel. Y bueno, muchas gracias a todas y todos, sobre todo los que estáis aquí. De verdad, bueno, ya Isabel ha dado las gracias, no voy a seguir dando las gracias. Yo evidentemente no me voy a reiterar, a sumarme a sus agradecimientos. Gracias por estar aquí. Creo que además este es un acto muy importante, la verdad. Yo creo que es muy importante. Después de me falta un poquito para acabar el libro porque últimamente aquí la verdad es que no paro de leer bueno, de hacer cosas. Entonces sí que es verdad que es un volumen muy interesante, me está pareciendo muy interesante y además con un título, ¿no? Muy sugerente y además justo. Porque siempre estuvimos aquí, puede tener un gran debate, no solamente el que estuvimos en la lucha, sino también el, como bien hemos estado hablando, de las mujeres invisibilizadas, ¿no? Y entonces para mí es muy importante también ese título, ¿no? Que tiene esa connotación y además
hecho por una persona, escrito por una persona con el prestigio y tu trayectoria profesional, evidentemente, que es de agradecer. Te agradezco además que hayas querido presentarlo en la casa del pueblo, en la casa de los trabajadores y de las trabajadoras, y sobre todo de las trabajadoras que están en la lucha, y además estás comprometido, ¿no?, con los valores socialistas, con publicaciones, conferencias, actividades, y que no paras, no paras de trabajar. Además has rescatado personajes como Santiago Ramón y Cajal, Manuel Azaña, Benito Pérez Galdós o Chávez Nogales, y como no ahora las mujeres, ¿no?, que a lo mejor es el tema pendiente de todas y todos, y sobre todo esas invisibilizadas. Y además no es casual encima que este documento, ¿no?, lo presenta además Alianza Editorial. Yo, como filóloga de estudios, ¿no?, como bien has dicho, que es una grandísima editorial, evidentemente esa edición es una maravilla, y hay que destacarlo, ¿no? Y además en mi casa libros de Alianza Editorial, evidentemente casi de cabecera, ¿no? Llevo, como bien ha dicho Isabel, casi 2 meses, ¿no?, que fui elegida secretaria general de UGT Madrid, y si hay algo por lo que estoy agradecida de esta elección, ¿no?, es por estar sentada además al lado de mi admirada Carmen Calvo. Muchísimas gracias, además por ser ese referente actual de las mujeres feministas, ¿no?, y que siempre que te llamamos estás aquí. Te lo agradezco de corazón, y además te pasa un poco como cuenta Paco en su libro, ¿no?, como a Virginia González Polo, ¿no?, esa sindicalista de UGT, sí, y que en la que, como bien recoge el libro, comentó Eduardo Torralba, ¿no?, que se decía en una crónica que siempre que aparecía Virginia era como, ¿cuándo va a venir Virginia?, ¿no? Entonces es como cuando va a venir Carmen, porque sabes que para nosotros eres un referente, además, en esas mujeres feministas socialistas, y que te agradecemos de corazón que estés aquí. Muchas gracias. Quiero agradecer también a todos y a todas los que estáis aquí en esta sala y que seguís habitualmente las actividades, ¿no?, de la Fundación Progreso y Cultura, y a la que sé que os sumáis todos los días, y además a las personas que os sumáis ahora en este acto, agradeceros también que estéis aquí, sobre todo a Isabel, evidentemente, que como bien ha dicho, se nos va de la Fundación, pero yo la rescato para mí, por lo tanto no se va de la organización. Ha sido un gran referente, has trabajado muchísimo y muy bien en esta fundación, has levantado la fundación y nos has hecho un hueco a la UGT y a la fundación en esa cultura democrática y en esa cultura literaria también, y es de agradecer. Y bueno, bienvenida Belén. Como no, sabes que yo estoy encantada contigo, sé que eres un aire fresco también a la organización, y que mujeres como tú hacen falta, y te agradezco que hayas tomado esa ruta y que hayas decidido seguir con nosotros y con nosotras. Bueno, el libro, siempre estuvimos aquí, como bien he dicho, ese título, ¿no?, que cuántas veces no habremos pensado las feministas, ¿no?, que es verdad que siempre estuvimos ahí, ¿no? Y además, como he dicho, ese invisibilizar, ¿no?, a la mujer, que yo diría desde siempre, pero especialmente con los gobiernos más reaccionarios y dictatoriales, como por ejemplo está ocurriendo ahora, que también estamos teniendo gobiernos internacionales, ¿no?, que también están intentando invisibilizar a la mujer. Y bueno, y a todo lo que parezca evidentemente un poco de izquierdas o un poco progresista, ¿no? Porque ¿qué no vamos a decir? Y si el progresismo muere, se invisibiliza más a la mujer, está claro. Este libro habla de una época en la que las mujeres tenían prohibido estudiar y solas por la calle, votar, trabajar, es decir, no tenían libertad. No, era una época en la que hacía un siglo que se había proclamado la Declaración de los Derechos del Hombre y de la Mujer y del Ciudadano en 1789, y que no recogía la mitad de la población, las mujeres. Esto provocó que Olympique de Gouges, perdonad mi francés, 2 años más tarde, en 1791, presentará en la Asamblea Legislativa francesa la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Y más tarde, además, Olympe fue guillotinada.
Esta cuestión me parece que se conoce ya por muchas personas, pero había que decirlo, había que repetirlo, como es necesario también repetir que en la época solo se distribuyeron 5 declaraciones de los derechos de la mujer y de la ciudadana, y que no fuera hasta 1986 donde se dio a conocer el texto íntegro gracias a Benoit Gold. Esta invisibilización, además, sigue existiendo a día de hoy, habiendo pasado más de 2 siglos, varias constituciones democráticas y la proclamación de la igualdad formal entre hombres y mujeres. Pero sigue habiendo discursos negacionistas de violencia de género o, lo que es más grave, negacionistas de la discriminación. Si ahora es difícil luchar contra ello, imaginemos por un momento cómo fueron los obstáculos que tuvieron que saltar las mujeres que rescata del olvido Paco Cánovas en este libro. Y tenemos que hablar de feministas, pero sobre todo tenemos que hablar de memoria, porque el patriarcado quiere borrarnos y quiere que olvidemos. Que olvidemos y olvidarnos. Pretende que olvidemos que hubo grandes mujeres, y parafraseando además a Carmen Calvo, al patriarcado le encanta que seamos pioneras continuamente, ¿no? Como por ejemplo con Feijóo, al que le gusta decir que Soledad Becerril fue la primera ministra, aunque evidentemente eso no fue así, porque Federica Montseny fue la primera ministra de Sanidad durante la Segunda República. Hace mucho tiempo que las mujeres ya no somos las primeras en algo, afortunadamente. Hay hasta generalas, no mujeres de generales, sino mujeres generalas, en el ejército, 4 concretamente, y por ejemplo, o mujeres astronautas, ¿no? Ya hemos subido al espacio, y por ejemplo, ya no soy la primera secretaria general mujer de UGT Madrid, soy la segunda, que es de agradecer también. Así que ahora lo que toca es aprender de las que nos precedieron y de las que nos abrieron el camino para llegar hasta donde estamos y para seguir conquistando derechos. Continúan con el relato sobre las mujeres en la sombra, pero que siempre estuvieron. Es muy oportuno, además, destacar estas 26 mujeres que se pueden ampliar y que seguro que Paco le ha costado seleccionar. Estoy totalmente convencida. Pero me gustaría tener un espacio para las mujeres trabajadoras que lucharon de otra manera para que ellas pudieran tener tiempo para escribir, pintar, bailar, cantar. En definitiva, para dedicarse a actividades intelectuales y culturales que son las que abren realmente las puertas. El profesor Cánovas recoge 3 de ellas, sobre todo interesantes para nosotros, como son Virginia González Polo, María Domínguez Remón y Amalia Carvia Bernal. Fueron guarnicionera, maestra y periodista, respectivamente, pero representaban mucho más como afiliadas a UGT. Representaban a las otras mujeres trabajadoras del hogar, a las modistas, a las fruteras, a las panaderas, alpargateras, cigarreras. Mujeres que también lucharon por la igualdad, desde una parcela menos visible, desde el sindicato, desde UGT. Mujeres como ellas se agruparon en sociedades que conformaron la UGT y convocaron huelgas y pararon ciudades. Mujeres que no pudieron escribir sus proclamas ni sus discursos para convocar esas huelgas y convencer a sus compañeras, pero que lideraron un movimiento feminista incipiente. Cambrils, escritora y afiliada a UGT, con su emblemática obra feminista socialista en 1925, o Hildegard Rodríguez, afiliada a UGT, con sus investigaciones en el terreno de la libertad sexual y la separación entre sexos y reproducción voluntaria, o Regina García, maestra, afiliada al sindicato en 1932, que presentó a UGT en la 15 Conferencia Internacional del Trabajo, o el papel destacado de Josefina Arrillaga Lanzorrena, conocida por el sobrenombre de la Amazona, una abogada que se convertiría en la mujer más representativa de la clandestinidad socialista y ugetista hasta mediados de los 60. Son tan solo algunos de los nombres propios de mujeres que nos representaron y que lucharon para que hoy estemos aquí, sacando del olvido a otras mujeres que también estuvieron ahí, pero que hoy, para que hoy estemos aquí. En un acto como este es necesario hablar de la dictadura.
un momento que hizo perder muchos derechos obtenidos, ganados durante la Segunda República, que llevó al exilio a gran parte de nuestro talento colectivo, que intentó condenar al ostracismo a las mujeres, pero no olvidaron los derechos, y cuando se conquistó la democracia de nuevo, esos derechos volvieron y ya sin marcha atrás. Ahora nos queda luchar contra los mensajes contradictorios de la derecha que hablan de libertad, pero votan contra la subida del salario mínimo, que ha mejorado la brecha salarial entre mujeres y hombres y que da independencia económica. Mensajes que hablan de democracia, pero votan contra la reforma laboral acordada por los agentes sociales, patronal incluida, para hacer habitual la contratación indefinida, que permite reducir las tasas de temporalidad que afectan mayoritariamente a nosotras, las mujeres. Y podríamos seguir toda la tarde. Aborto, pensiones, bajada del IVA de la luz, del IVA de la luz, bajada del IRPF de los salarios, a los salarios más bajos, y subida de impuestos a las grandes fortunas, y que abrazan las tesis de la ultraderecha como la negación de la violencia de género para sacar sus presupuestos allí donde gobiernan. Además, leyendo el libro, me encantó también la introducción, evidentemente, de Manuela Carmena, una maravillosa introducción que me pareció poesía realmente cuando la leí, y hubo una frase que a mí que me dejó maravillada, ¿no? Y esa frase hablaba de que la cultura era líquida y que se escapaba de las manos de aquellos que las intentaban agarrar, ¿no? Que le intentaban agarrar. Mi imaginación voló, también una imaginación un poco poeta, y de repente mi imagen en la cabeza fue una persona, sobre todo un hombre, ¿no? Intentando coger entre las manos mercurio. El mercurio además es un mineral pesado, además como buena prevencionista, evidentemente, como bien has dicho, me lleva, ¿no? Lo llevo en la sangre, y es un gran conductor de la electricidad y del calor, de la temperatura, pero sin embargo es tóxico para aquel que lo quiere coger. Y es tóxica la cultura para todos aquellos y aquellas que quieren manipular la cultura. La cultura tiene que ser libre, tiene que llevar esa temperatura y tiene que llevar esa electricidad. Y es tan importante para las mujeres el tener esa cultura, que si no la quitan, evidentemente tendremos el problema de volver a ese ostracismo, de no poder volver a luchar por nuestros derechos y de hacer feminismo. Entonces es tan importante que no nos dejen. Os convoco, os animo a que salgamos a las calles, evidentemente, que no hagan las calles suyas y que reclamemos lo que es nuestro, la cultura, que no nos la quiten. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Bien, pues como no pienso presentar a Carmen Calvo, porque es imposible que no la conozcáis ya, creo que además habéis venido precisamente porque ella viene hoy aquí. Sí, agradecerte de verdad que cualquier llamada que te hacemos al minuto, estás respondiendo que sí, y vienes siempre a la Casa del Pueblo, sea en la Besteiro, sea aquí, donde sea. Sí quiero decir algunas cosas de Carmen. Quiero decir que es una mujer cordobesa, que además lo llevas con garbo, precisamente el ser cordobesa, no ha renunciado a tu acento. Es doctora y profesora de Derecho Constitucional y actualmente presidenta del Consejo de Estado, por si alguien no lo sabía. Una institución que yo creo que estarás preparando ya el quinto centenario de ese Consejo de Estado. Se me ha olvidado, perdón, porque me he metido de lleno y se me ha olvidado mencionar a dos personas que están aquí, José Manuel Freire, perdóname, y a Isabel Valdecabres, presidenta de la Casa de la Moneda, que además, discúlpame porque eso, tenía que haberte agradecido especialmente que estuvieras aquí, pero sobre todo que hayáis hecho en la Casa de la Moneda una moneda de María Moliner, que, bueno, lo comentábamos por el pasillo, ¿no? Es tan importante tener referentes, es tan importante que sean visibilizadas esas mujeres precisamente con cuestiones como esta, que te agradecemos que desde tu posición hayas tenido esta iniciativa. Y ahora continúo con Carmen. Perdona que haya interrumpido aquí tu presentación.
Quería hablar de Carmen recomendando su última publicación, que se titula Nosotras, porque, bueno, hablas de tu trayectoria, pero también de esas mujeres que influyeron en tu trayectoria, ¿no? Y creo que eso sigue siendo fundamental. Dice mucho de la ideología de Carmen, una afirmación que he rescatado por ahí en Internet, que decías que te hiciste feminista con 8 años al ver que las niñas pobres entraban por otra puerta en el colegio de pago. Eso no solo denota sensibilidad, sino además esa ideología que te caracteriza y que nos viene guiando, cada vez más últimamente. Solo termino con el último Twitter que has hecho, creo que es el último, si no es el penúltimo, felicitando a todo el mundo porque está a salvo la memoria de 2 pequeños y de Ruth, por no publicarse el libro Odio que retrata a un asesino. Carmen, la palabra es tuya. Bueno, soy yo la que en estos tiempos, no hace falta que diga qué tiempos son, que los tenemos todos aquí tristemente muy bien analizado, me resulta muy reconfortante tomar la palabra en la UGT, de la mano de la Fundación Progreso y Cultura, flanqueada por ella y por la secretaria general de la Unión General de Trabajadores y de Trabajadoras en Madrid, al lado de un notable historiador para hablar de memoria, para hablar de feminismo, en definitiva para seguir haciendo trinchera por la democracia. Pero mirad, el otro día cuando terminaba de leer el libro me preguntaba a mí misma qué está pasando en el mundo para que al mismo tiempo que alguien pretende que leamos un libro que se llama El Odio y que le pone altavoz a un individuo sentenciado y cumpliendo condena nada más y nada menos que por el asesinato alevoso de 2 menores que son sus hijos con su mujer viva, teniendo que tirar de esa tragedia al mismo tiempo que eso está ocurriendo y que una sociedad sana está reaccionando, hay por otro lado un hombre, en este caso Francisco Cánova Sánchez, que ha tenido que dedicar una parte importante de su hacer intelectual, de su prestigio también como historiador para poner en pie un libro como este que hace falta. ¿Qué está pasando al mundo para que eso esté ocurriendo en paralelo y al unísono? ¿Qué le está pasando al mundo para que este año, como le decía yo a Francisco, aparte él ha estado también acompañando a Juan Cicinio Pérez Garzón, que ha puesto en lo alto un manual de feminismo extraordinario para meterlo en las urnas, y su libro al mismo tiempo en unos cuantos meses? ¿Qué está pasando para que tengamos que vivir esta esquizofrenia donde parece que avanzamos en la buena dirección, que es en la dirección de la dignidad de todos, recuperando la dignidad de todas, afianzando las democracias, luchando globalmente por los derechos humanos, y que al mismo tiempo tengamos que soportar al de la motosierra, al otro y a todos los que tenéis ahora mismo en la cabeza? ¿Qué le está pasando al mundo para que todo eso esté circulando al mismo tiempo, ¿no? Y me sigue pareciendo muy importante, la palabra es importante, en estos tiempos de tecnología, que todas son rápidas, y que yo eso le veo mucho peligro, que todo sea tan rápido. A mí la rapidez me parece un peligro enorme, porque no te da tiempo a reflexionar un solo segundo qué está pasando y dónde te colocas y qué reaccionas, qué dices y dónde vas a dar tu batalla, la batalla en la vida. Que sigamos presentando libros de esta manera artesanal, que haya un auditorio con gente de pie que viene a acompañar a un autor y a su libro. A mí me parece que esto forma parte de lo fascinante de la vida. Y por otro lado, de lo que en este momento necesitamos, que son algunas claridades muy contundentes y una firmeza muy grande para no moverte de algunas claridades
porque grandes tiempos de confusión en tantas cosas, ¿no? Y al hilo de lo que decía Susana, para poner un pequeño ejemplo, que no quiero que lo toméis porque me implica a mí, pero que forma parte de lo que sigue todavía pasando. Este libro es de memoria porque habla de mujeres que ya no están, pero sigue absolutamente vigente, mucha reminiscencia. Mira, cuando Feijóo dice que la primera ministra es su compañera de camino, Soledad Becerril, no lo voy a nombrar. Bueno, pues se puede comprobar porque eso está en la biblioteca y está. Baja un diputado varón. Yo estoy en un escaño que está en el pasillo y lo cojo de un codo y le digo, eso es mentira. Que la primera ministra de la historia de España, Federica Montseny, ministra de Sanidad y anarquista, que tiene una gracia para caerse, que la primera ministra de España sea una anarquista, que esto no lo tiene ningún feminismo de ningún lugar del mundo y lo tenemos nosotras. Ya sabéis que sostengo que España es un gran país anarquista, es el único experimento de anarquismo que funciona, somos nosotros los españoles, anarquistas de izquierda, anarquistas de derecha, una tesis de la que no pienso bajar de ninguna de las maneras. Y últimamente, bien, a este diputado del poder y le dijo, vas ahí y lo dices. Bajó y lo dijo. ¿Cómo lo dijo? Por mérito suyo. ¿Ya está? Lo digo porque está en su libro sobre algunas autoras. Dice, bueno, eran las que estaban detrás de las grandes obras de Rita Cherif, del propio Santiago Ramón y Cajal, estaban detrás, Zenobia Camprubí, detrás del premio Nobel de Juan Ramón Jiménez. Bueno, pues seguimos un poco la línea, porque además el diputado, que no lo voy a nombrar, es un diputado de la izquierda, es decir, un diputado que tenía que bajar a la tribuna y haber dicho, lo digo yo en nombre de todas las mujeres, también de los hombres, y desde luego de la verdad histórica, al menos para no ofender a las diputadas de esta Cámara, como me ha dicho fulanita. Pues no, volvió a ocurrir, lo digo Susana porque tú lo has traído a colación y viene al pelo. Yo me siento siempre muy dispuesta a presentar el libro, porque creo que, como decía Madame de Sévigné, leer cura muchas cosas, y sigue siendo muy importante en estos tiempos donde no queremos pensamientos largos, no queremos argumentos, donde muchos están en sustituir la razón por el sentimiento, que siempre es un golpe de poder, y que tan peligroso es no convertir un espacio que es la historia, que nos puede poner de acuerdo en muchas cosas, sobre todo porque cuando se hace historiografía bien hecha, no te queda más remedio que afrontar las verdades. Y esas verdades, como no son de presente, son de pasado, pues son incuestionables porque ya están ahí consolidadas en el tiempo. Voy a hablar por este orden del libro en términos formales y del contenido del libro, que es reivindicación feminista de la memoria de la historia de las mujeres, ¿no? A ver, el autor tiene bagaje más que suficiente en su producción como historiador para ponerse delante de esto. A mí me resulta curiosa la bibliografía de Francisco Cánovas porque es de una curiosidad muy diversificada. Me han interesado cosas muy diversas, te han interesado por lo de la historia, personajes, no tienes una línea monográfica de intensidad monocolor para proyectar tu hacer de historiador. Esto me resulta interesante. Algo que yo critico mucho también en estos tiempos que nos ha tocado vivir, ¿no? Hemos decidido hacer compartimentos estancos de todo, especialistas de todo, perdiendo la capacidad de ver los bosques. Cuando pierdes la capacidad de ver el bosque, entras en grandes peligros porque ya no tienes pensamiento general. O sea, micronizas tanto lo que sabes que deja de tener perspectiva general. Así que siempre me ha resultado muy curioso que él haya ido en objetivos muy distintos,
buscando líneas muy distintas para hacer trabajos bien importantes y armados. Y en ese sentido, no te puede extrañar, si miras toda su producción, que en un determinado momento piense que tiene que hacer este libro. Siempre estuvimos aquí. Tiene un valor añadido que lo haga un historiador varón, lo tiene. Y no porque un hombre en estos momentos tenga más prestigio intelectual, o en este caso académico. No, afortunadamente eso ya no ocurre. Pero sí es muy importante de otro punto de vista, es muy importante que los hombres hagan su parte, la contraparte de lo que tienen que hacer, que no siempre hacen, que no todos hacen, y que a algunos incluso les sigue pareciendo que son temas menores, a los que un hombre no se dirige. Y me temo que el feminismo es democracia, y mientras que los hombres no decidan hacer su parte, esto irá lento y además tendrá línea de combate fácil para la derecha siempre. Por eso me resulta doblemente importante no solamente el rigor del trabajo, sino que, repito, sea un hombre, como comentaba antes, también en este mismo año con la obra de Juan Cicismo Pérez Cazón. ¿Por qué? Bueno, pues porque esto arma un argumento mayor. Y es que el patriarcado es la historia más contundente de la ignominia del desarrollo de la humanidad que se ha construido sobre la opresión de una mitad por parte de otra. Así de claro. El patriarcado es la estructura primigenia, la más resistente y sobre la que se van construyendo todas las demás. La historia contada, investigada por los hombres, ha hecho construcciones de análisis diferentes. El mercado está construido sobre la división sexual de trabajo. El capitalismo sobre el mercado está construido sobre el trabajo gratuito de las mujeres. Todo el análisis marxista de la lucha de clase se pasa por el forro, lo que Flora Tristán pone en lo alto de la mesa y dice: a nosotros nos afecta más el sexo que la clase. O en cualquier caso, llevamos una doble condena, que es más invalidante el sexo que la clase. A Olimpia la guillotina, que a Flora la rincona en el socialismo francés. Es decir, los hombres construyendo la historia desde todo punto de vista, pero también desde el punto de vista del trabajo de investigación científica, de la historiografía, sobre todo la historiografía moderna, fundamentada sobre el dato y sobre la verificación objetivable de los datos y de los archivos, ha tardado mucho y sigue tardando mucho en entender que el epicentro de toda la construcción es el patriarcado. Esto lo hemos tenido que hacer las mujeres, en la clave política, en la clave del activismo, en la clave del feminismo y en la clave de la historiografía desarrollada por mujeres y fundamentalmente desarrollada por las investigaciones de las mujeres que son feministas y trabajan científicamente sobre el modelo. Por lo tanto, mientras que no deconstruyas y entiendas todo ese camino, es muy difícil que te acabes explicando profunda y absolutamente todo. Y en este momento ocurre algo que curiosamente lo pone en manifiesto, porque si los rostros del fascismo en versión moderna, el autoritarismo moderno, el fascismo del siglo XX, tenía un rostro fundamentalmente político, es decir, el análisis que podía hacer era de hombres con desarrollo político, arrasando las democracias desde Weimar hasta la Segunda República Española. En este momento, los personajes que encarnan los nuevos rostros del fascismo del siglo XXI, desarrollado hasta cierto punto el feminismo en todas sus direcciones, ahora nos vidrían más la mente y los ojos cuando los observamos, porque nos parecen, entre otras muchas cosas, unos machistas de manual. Cuando tú ves a este por la mañana, al de la motosierra,
al de al otro lado de Ucrania, a todos los demás, y los oyes, afortunadamente a estas horas del desarrollo, a muchas mujeres, pero también a muchos hombres, lo que les suena sobre todo es un machista irredento, un individuo con dificultades notables para respetar y para relacionarse con las mujeres, a partir de lo cual entra casi en una patología humana que le impide respetar al resto, respetar el orden establecido democrático, respetar. Es la primera vez que lo vemos a rostro descubierto cuando lo ve. Incluso a micro, que estoy hablando de ejemplos de jefes de Estado de los países en los que en este momento sabemos que esto ocurre, pero es que hace 4 días alguien dijo aquí, ya veréis si es micro, al que no voy a nombrar, y dice, no tienen lo que hay que tener. Y nos quedamos todas las mujeres así y diciendo qué habrá que tener para trasladar esa expresión a las responsabilidades institucionales de un tipo que lo han puesto en las urnas. No sabemos lo que hay que tener. En todo caso, de momento pensamos que lo que hay que tener es la legalidad y la legitimidad del cargo que ocupa para hacer lo que tienes que hacer. No más, lo demás no nos lo cuentes, entre otras cosas porque no lo queremos saber. Bueno, pues esto tiene mucho que ver con esa dinámica en la que la historia, incluso metodológicamente, ha pasado de analizar el hilo conductor último de cómo se ha ido construyendo la humanidad. Claro, seguir tirando del hilo de cómo desvelar el trabajo que han desarrollado las mujeres a lo largo de la historia tiene como mínimo 2 vertientes. Una, que es un título, me parece un titular. Voy a explicar por qué. Para ti, porque es que hemos estado. Y la invisibilidad consistía en 2 cosas: en no saber lo que hemos hecho y en decir que ni siquiera habíamos estado, que tenía una perversión imposible, claro, porque hemos estado. Es una perversión porque es una manera de negarnos, de negar hasta la existencia, con lo cual ya no te cuento, si niego la existencia, va de suyo que voy a negar la aportación porque ni siquiera has existido. Las mujeres hemos estado en casi todo. Y uno de los problemas de la no memoria escrita de las mujeres no solamente el que no se haya escrito, sino que lo que se ha escrito, lo que se escribe en general, ni siquiera es riguroso realmente con lo que hemos hecho. Es decir, hay una doble negación. Porque hasta cuando hemos estado trabajando de canteras en las catedrales, no se cuenta. Cuando hemos bajado a las minas 60 años, lo digo aquí, en la UGT, cuando hemos bajado a las minas 60 años de lo que se acredita, no se cuenta. Es decir, que ni siquiera cuando hemos estado y hemos hecho, se ha contado. La historia se resumía como no han estado, no han hecho, no contamos. Pues eso es también una mentira. Hemos estado, hemos sido de todo, furtivamente. Porque dice Gentileschi que pinta el doblamiento del Fernet y el Perú. Por ejemplo, hemos estado en todo, repito que de manera furtiva, clandestina, escapándonos del porcé del género que nos impedía hacer, nos impedía ser. Por eso repito que siempre estuvimos allí, está muy bien puesto, porque algunas veces la memoria histórica y democrática aplicada a nosotras comete un error de método importante. Pareciera que no ha habido memoria porque no hemos hecho. Os invito a que leáis
Por ejemplo, para el siglo XVIII-XIX, un libro de Ángeles Caso, Las desheredadas, que tiene otro titulazo súper bien puesto, Las desheredadas, porque nos han desheredado incluso del patrimonio que sí hemos tenido. Por tanto, el libro está muy bien planteado, entra al libro, porque el libro hace una introducción muy armada, propia de un historiador avezado y acreditado, que permite descomponer los elementos de por qué estas 26, que podrían haber sido más, y como decía Susana, me ha costado trabajo elegir, porque evidentemente con esto que estoy diciendo hay muchas más, por qué estas mujeres son olvidadas, negadas, no contadas, porque hay unas estructuras, en terminología casi marxista, diferentes estructuras que impiden, no solamente con mucha dificultad sus vidas, sino que impiden que sus vidas hayan podido ser computadas y contadas en la historia. ¿Qué ocurre con esto? Que en el feminismo siempre hay que meterte debajo de agua, ¿no? El otro día, para reírme, porque me gusta mucho reírme, a ver que esto a mis enemigos les molesta mucho, que me ría, porque significa que me importa un poco. El otro día le dije a alguien, vamos a inventar un feminismo subacuático, y es que no nos vamos a callar ni debajo de agua. Pues en el feminismo subacuático también consiste en bajar a los elementos más profundos de lo que ha ocurrido. El patriarcado va construyendo el género, sobre el que ahora estamos revelándonos literalmente. Construye un género que lo que pone en duda es nuestra capacidad, si tenemos capacidades. Esta es la gran idea del patriarcado. Ellas no tienen capacidades. Por lo tanto, es muy fácil no contar con ellas. Siempre hay una que se escapa y que contesta el modelo porque las tiene y porque las desarrolla. Aquí hay mujeres, aquí hay hasta una artista, es decir, una mujer con una virtuosa de la... Aquí de todo, aquí hay trabajadoras, aquí hay una comunista que era más importante, no por comunista, sino por una gran escritora que muere en el exilio. Hay mujeres en todos los ámbitos. El género construido sobre nosotros lo que dice es no tiene capacidades. Por lo tanto, nos vamos a ahorrar prácticamente hasta el siglo XX ni siquiera considerarlas porque es que no pueden. Canadá en 1919 saca una ley que nos reconoce personas. Canadá. Es decir, y se agradece, no que nos reconozcan personas, que ya lo éramos, lo que se agradece es la sinceridad. Se agradece la sinceridad porque pone de manifiesto los países sin necesidad de hacerlo, se retrata, pero claro, esta ley pone en blanco sobre negro la idea que andaba detrás. Claro, como son personas, no desarrollan capacidades, tampoco aportan, tampoco tendremos que construir la historia. El asunto está encastrado, ¿no?, en niveles distintos. Si nuestro trabajo no computa como trabajo oficial, no es remunerado, se ciega la base fundamental de la independencia. Si políticamente no tienen capacidades, no construimos ni siquiera el modelo político moderno en ellas. El problema más grande viene justo ahí, cuando la lógica del Estado representativo habla de que la soberanía le pertenece al pueblo, pero ellas no son pueblo. Y ahí empieza un problemón. Ahí es donde empieza el problemón. Porque nosotros somos pueblo, tenemos que ser pueblo o tenemos que desaparecer casi, pero ahora ya físicamente. Porque del 19 para abajo no hacía falta desaparecer físicamente. La idea abstracta esa, al no tener capacidad de no cuenta. Pero no cuentan, como no cuentan nadie en fórmula de poder concentrado en formatos imperiales, o monarquías absolutas, en formas autoritarias. Pero cuando irrumpe la idea del mundo soberano,
Ya el patriarcado con nosotros tiene un problema. ¿Qué hago con ellas? ¿Dónde las pongo? ¿Qué digo de ellas? ¿Qué digo ahora de ellas? Es lo que le llevó a Clara Campoamor a decir en la tribuna del Congreso de los Diputados de qué pueblo español están hablando ustedes. Ella le devuelve la pregunta a toda la Cámara y dice: ¿de qué pueblo español están hablando? Si estamos hablando de hacer una constitución democrática y con movimientos democráticamente muy desarrollados, como fue la constitución de la Segunda República, y ella pregunta: ¿de qué pueblo estamos hablando? ¿De qué España están ustedes hablando? ¿Qué va a pasar con nosotras? Porque ahora ahí sí se llegaba de alguna manera al precipicio de toda esta idea histórica. Ahora, si no contamos con eso, lo tenemos que explicar. Porque de ahí para abajo históricamente no le teníamos que explicar nada. Las órdenes eran divinas. Nosotras éramos la costilla. No alcanzábamos el desarrollo de un ser humano completo que cualquier religión te dijera. Por cierto, las religiones cometen ahí una contradicción enorme. Porque si os dais cuenta, al menos los dos últimos profetas, el último es Mahoma, los dos últimos, el de Nazaret y Mahoma, sacan adelante sus ideas y organizan, montan, fundan, nada más y nada menos que dos religiones del potencial que tiene el cristianismo y el islamismo, lo fundan sobre el paraguas de dos mujeres mecenas. María Magdalena es la mecena, la que le paga, la viuda rica que le paga al de Nazaret, pero es que Fátima es otra viuda rica que le financia la aventura religiosa al otro profeta. Es decir, que cuando las órdenes las da Dios, pues resulta muy fácil, como no tienen capacidades, son la costilla, la viuda, la prostituta, lo que tú quieras, no están, no pasa nada. Pero cuando irrumpe el Estado moderno en términos de representación política del pueblo soberano, es donde aparece la contradicción. Ahí aparece una contradicción brutal. Y es que no vamos a poder matarlas a todas, están aquí, a ver qué va a pasar. Entonces, donde ocurre algo muy interesante, porque si os dais cuenta del listado de las 26 mujeres que alinea Paco, que van desde mujeres ricas como Josefa Amat o como la médica que tiene posible para que sus familias les permitan educación, si os dais cuenta, empiezan a aparecer muchas. Ahí es donde empieza la fuga, en esa contradicción empieza la fuga y aparecen más. De ahí para abajo tenemos singularidades. Pero ahí empiezan a aparecer más, muchas más, sobre la idea, y Paco lo trata muy bien, claro, sin educación y sin formación y con las prohibiciones educativas es imposible. Aún así se van fugando y van pasando al otro lado, donde sin tener que hacer ningún ejercicio de demostración, las capacidades las tenemos intactas. ¿Qué ocurre? La memoria en tercer lugar, pero como no se nos cuenta, las mujeres no sentimos que vengamos de estas mujeres. No sentimos que vengamos de estas mujeres. Paco lo cuenta, cuando la Pardo Bazán habla de Gertrudis Gómez de Avellaneda, de que le dice: ¿cómo se os ha aburrido dejar fuera a Gertrudis Gómez de Avellaneda de la Real Academia? Porque luego se lo niegan a la Pardo Bazán. Por cierto, que a la Pardo Bazán se lo niega un paisano mío que es Juan Valera, que tenía un cabrón monumental, porque esta era la que vendía el libro en España y él no. Y aprovechó el cabreo de la competición entre escritora, para hacer algo sucio, ¿no? Algo sucio que era impedir por todo el medio, era Valera el que se fajaba continuamente para que la Pardo Bazán no entrara en la Real Academia de la Lengua. Bien, lo que quiero decir con esto es que el tercer nivel de ignominia sobre el asunto es que al no ser ni siquiera contada la historia, las mujeres seguimos haciendo un trabajo con mucho lastre. Y yo por eso lo digo también en mi libro. Estamos hartas de ser pioneras, porque es que de verdad, como el chiste de Nueva York, ninguna quedan ya, salvo que no te lo hayan contado, tú dices: ya soy la quinta, y había otra que no me lo han contado, había otra, no sé dónde, y como no lo saben,
sigue reproduciendo el ciclo del pionerismo, que al patriarcado el pionerismo le viene de maravilla, porque significa seguir sin existir, sois frágiles, débiles, casos aislados, no sois la representación, en fin, clara y fuerte de más de la mitad de la población, sois un picoteo, por decirlo de esta manera, y si además seguimos insistiendo en nuestra condición de víctima, pues nos podemos pasar todo el siglo XXI sin ver este avance demasiado, porque entre víctimas y pioneras pues os tenemos bloqueadas. Ahí estáis un poco bloqueadas, que es una cosa a la que nos negamos en el feminismo francamente. Coger, poner, luego tiene, digo, que nos cuenten estas cosas es para nosotras muy importante, sobre todo porque la sensación que tienes de identificación con tu sexo tan necesaria, muy importante para sentirte con una mayor legitimidad y con una mayor fortaleza. Lo que, por cierto, en estos momentos de debate por enésima vez de que es una mujer, todavía nos lo sigue preguntando el patriarcado. Ahora se ha buscado el patriarcado una fórmula moderna para seguir cuestionando que somos las mujeres. Antes era seres humanos, no existís porque no tenéis capacidades, sometidas a los intereses, evidentemente, de la otra mitad de la humanidad, y ahora estábamos levantando cabeza, se vuelve a repetir el esquema de una manera todavía mucho más sofisticada, porque si yo me hubiera podido reconocer mucho más rápidamente desde Isabel I de Castilla hasta la Pardo Bazán, toda esa línea entera me hubiera podido reconocer yo misma, por poner un ejemplo modestamente, me hubiera podido sentir fuerte en ese relevo histórico. A lo mejor en este momento esa andanada de que el género es lo que importa y el sexo no importa, que es lo que nos han negado a nosotras siempre, pues la tendríamos en línea de contestación mucho más clara a todas las mujeres en este momento. La línea de contestación es muy frágil porque no sabes en qué terreno andas. Porque el género se construye para condenar el sexo. El género femenino se ha construido para condenar nuestro sexo biológico de mujeres, por lo cual ahora resulta muy fácil volver a meter el dedo en esa llaga y reconducirlo de otra manera. Pero bueno, ya sabéis lo que opino de esta materia. Creo que la negación del sexo biológico y colocar al género en el centro de una supuesta libertad progresista no es más que terraplanismo moderno que nos puede conducir a 25.500 locuras más, pero bueno, en ello andamos. Cuento esto y termino, porque lo que hace Paco es, doy una introducción de aparato metodológico importante de por qué se les impelía a todas, por qué estas se escapan y por qué estas son el ejemplo claro de estas tres cosas que digo. Que han estado, de que no carecían de ninguna capacidad, a poco que hayan podido tener instrumentos para hacerlo, porque algunas, él incluso hace encaje de bolillo, porque incluso dice, bueno, el pueblo de ella, como el mérito que tenían, como no se cumplía, no se lo regalaban en tres casos concretos que él detalla a sus parejas masculinas sin ningún tipo de pudor, y cómo esto además de no reconocerse y de no contarse desde el punto de vista del análisis democrático de los intereses de más de la mitad de la población y el feminismo, para ponerle su nombre, lo sigue debilitando porque no está. Y no está para fortalecerlo. A mí me parece de una oportunidad extraordinaria. Yo no lo sé, pero ahora no lo contaré. ¿Por qué me pasa esta? Porque has hecho una cosa que a mí me parece interesante. Yo cuando recibí el libro pensé, de algunas se saben muchas cosas ya afortunadamente. En fin, con poca sumisión, también tengo que decirlo, porque yo creo en los ayuntamientos de España tenía que haber, igual que en Francia, está el busto de la Marienne como símbolo de la República y de la democracia francesa. Yo creo que en todos los ayuntamientos de España tiene que haber un busto de Clara Campoamor, porque ella es la que pone blanco sobre negro la soberanía popular
el sufragio sobre la soberanía popular y el modelo democrático de verdad. Es ella. Y no lo hace con ese soniquete que le gusta al machismo, porque defendía no todas las mujeres. No. Lo que defendía el modelo democrático de verdad, toda su consecuencia, que era incluyendo a las mujeres, para empezar participando en el circuito político nada más y nada menos que reconociendo el voto. Todavía no entiendo cómo no está ella casi presidiendo todos los ayuntamientos del reconocimiento a la España moderna, ¿no? Entonces yo, cuando cogí el libro, pensé, de algunas se saben cosas, qué camino he elegido. Yo creo que Paco ha elegido un camino muy bueno. Que tampoco se trataba de forzar la máquina y coger figuras que no dieran tampoco el nivel, porque no se trata tampoco de eso. Y las mujeres tampoco estamos en eso. Cuando hablamos de Virginia González Pons, que yo la cito porque me regalaste una monografía, no sé si porque la ha hecho UGT, me la regalaste tú, Isabel, me parece un día. Me estás 20.000 veces que vengo a verte. Me la regalaste. Yo creo que él ha hecho una selección interesante en ese sentido y bien, podría haber sido más larga, pero da igual, tampoco hace falta, ¿no? Porque ha seleccionado mujeres de las que está bastante trabajada la trayectoria y otras las ha rescatado un poco más del anonimato. Y a mí me parece que esa mezcla era buena. Hay todo tipo de mujeres, hay mujeres trabajadoras, mujeres en la academia, artistas, políticas, periodistas. Me gusta mucho contar porque a veces no sabemos exactamente algunas cosas que sí son muy importantes. Descubrimos hace poco, en una gran exposición que le dedicaron a Carmen de Burgos, descubrimos hace poco que cuando Hitler llega a las elecciones en el verano del 33, y se hace con la Cancillería, hace una lista de los libros que tienen que ser prohibidos y no leídos y quemados en Europa. Y de esa lista, en el noveno lugar, como si fuera Eurovisión, contra España. Y cuando te lo cuentan así, tú dices, ¿quién es el primero Voltaire? Entonces, entramos en la revelación del primer libro español que no se tiene que leer. ¿Cuál es? En el 99% de las cabezas se dispara y están buscando un hombre. Era Carmen de Burgos. La primera que no había que leer para el fascismo europeo. Peligrosa que resultaba su posición, sus posiciones de todo punto de vista. Bueno, lo que para todos los que estamos aquí, que convergemos evidentemente en la defensa de la democracia y por lo tanto en la defensa también de los derechos y los intereses además de la gente de la población, imaginaros lo que puede suponer para una niña y para un niño en una aula, le digan, cuando le hablen de democracia y de la lucha antifascista, que el primer libro que le resulta peligroso al nazismo es el de una mujer española, conocida, absolutamente reputada. En la exposición se ven recortes de prensa donde cada vez que visita un país la recibe el jefe del Estado. ¿No sabíais? Pues no lo sabíais ni siquiera nosotros, la recibe el jefe del Estado, Carmen de Burgos. Esa era la potencia, ¿no? Entonces, ese efecto es también el efecto que falta cuando la memoria no existe. Es un efecto de presente, no es un efecto de historiografía, de recoger el pasado, de hacer justicia sobre el pasado, es un efecto de presente absolutamente importante. Y a mí me parece que juzgan bien los personajes. Y termino. Ellos tienen una variable en común. Tienen que romper todas las barreras. Y cuando uno dice, bueno, parece que esto ya no existe, que esta fase histórica la hemos superado. No la hemos superado. No la hemos superado porque los españoles tenemos un problema con la historia, ya lo sabéis. Estamos peleados con la historia, en general. Nos saltamos unos cuantos siglos, porque al andaluz no vamos a hacer nosotros al andaluz, aclaro, ¿no?
porque no vamos a estudiar esa parte de nuestra historia, porque hay una versión oficial manipulada de la historia de España para fundamentar el nacionalismo español del que se nutre la derecha, todo absolutamente falseado. Los que somos del sur, yo que soy cordobesa, es decir, del mismo lugar del Jacan II y de la capital de toda Al-Ándalus en su momento más esplendoroso, todavía nos seguimos preguntando por qué la épica fundante de la idea de España tuvo que ser la del norte minoritario. Todavía no lo estamos preguntando hasta ahora por qué tuvo que ser la del norte minoritario, resistente, cuando era mayoría, una España mucho más mestiza, donde por cierto el árabe era el mismo punta, y podríamos haber fundado la idea de España de una manera mucho más equilibrada, mucho más respetuosa entre el norte y el sur. Aquí somos todos herederos de los fundamentos de la idea de don Pelayo, que luego parece que ni siquiera existió, ¿no? Don Rodrigo, que tampoco existió, el rey Rodrigo. Entonces, cuando haces este tipo de trampa en el solitario de la historia, con tramos enteros de siglo, con inventos que no existen, si a una historia de un país como el nuestro lo tienes que añadir la desaparición evidentemente de las mujeres, es que no te extraña nada desde ese punto de vista general, ¿no? No te extraña para nada que no hayamos aparecido. Pero me gusta mucho recordar una cosa que descubrí acreditadamente hace ya tiempo, pero bueno, ahora lo he podido escribir. Y me gusta mucho decirlo porque a la gente le hace pensar, a mí me lo hizo pensar, las dos acciones globales más importantes de la historia de la humanidad, porque hay tres y todas las hemos hecho los españoles, que era ver de cuánta tierra estaba dotado el planeta este que es plano, pero bueno, ya saben lo que han dicho los gaditanos en el carnaval, ¿no? Que teniendo en cuenta que es plano y que te quieren volver loco convenciéndote que es redondo, por favor que alguien ponga una baranda allí porque se cae la gente. Esto lo ha resuelto el carnaval de Cádiz, como ellos lo resuelven todo y me están volviendo loco porque me dicen que esto es redondo y esto no es redondo, esto es plano. Entonces, por favor, que pongan una regla allí y que se acabe esta escabechina del mundo. Bien, pues dicho esto, porque tiene toda su gracia, su arte, la manera que tienen de invertir con esa sabiduría milenaria de los gaditanos para encajar las cosas, que dan la vuelta, lo han hecho muy bien. Las dos cosas más importantes que ha hecho este país para el resto de la humanidad, que es descubrir la tierra, descubrir todo el mundo, jurídica y políticamente están firmadas por dos mujeres, por dos jefas de Estado, por reinas, contra la opinión del marido de una y del hijo de la otra. Y Fernando el Católico estaba para apoyar a Colón en su proyecto de aventura, y Carlos de Gante estaba dispuesto a ayudar a la expedición de Magallanes Elcano. Son ellas dos las que, utilizando el poder legal y legítimo, y en este caso jurídico y político, las que deciden firmar el apoyo a esas dos expediciones. Pues yo me cuento porque imaginaros que a todos estos chiquitos que tenemos ahora con 12 años cantando el Cara al Sol por los patios de los colegios, en un momento de misoginia que no podéis imaginar, las mujeres volvemos a sentir misoginia contra nosotras. Imaginaros que estos niñitos que cantan el Cara al Sol, esto se lo contarán en clase. Esto se lo contarán en clase. Así que creo, además de felicitarte, los historiadores tenemos ahora un momento en el que tenéis que moveros. Y como decía Julián Casanova el otro día, es que ahora hay que estar como ser. Hay que estar como ser. Y no es lo mismo que hable un historiador con verdades objetivadas que no pueden negar, te gusten o no te gusten, que este lío monumental de trabajar sobre las mentiras. Decía el otro día Julián Casanova, para todo este lío de reivindicación del franquismo, decía el otro día muy interesante, sí, que Franco hizo pantano.
asesinando gente y con la oposición a las cárceles, y sin obras. El resto de votación pantano, pero sin eso. Esa es la diferencia para los que ahora andan reivindicando las supuestas bondades de una dictadura. Aquí hay mujeres también de ese periodo que la arranca muy de lejos, arranca en el siglo XVIII por fortuna, porque lo que has cogido es esa etapa. Yo te felicito, te lo agradezco también. Tú pensarás que no te lo tenemos que agradecer porque es tu decisión y tu labor de honestidad, pero sí quiero decir que es muy importante que lo digan los hombres. Es muy importante que lo digan los hombres porque hemos dado ideales de democracia muy importante cuando los hombres han hecho nuestro propio trabajo. Cuando el voto no es las listas electorales, cuando las mujeres inglesas todavía no tenían reconocido el derecho al sufragio, cuando las apalearon en las comisarías del hombre al sufragista, y él sienta una lista que era imposible porque no era legal, encabezándola él y continuando toda la lista de mujeres, damos un paso. Cuando Stuart Mill dice hay que pelear por el divorcio porque en la cárcel de ella, es la cárcel política de las mujeres tienen que romper los matrimonios cuando consideren oportuno, será un paso importante. Y esos pasos importantes se dan cuando uno puede decir que hay un libro del interés intelectual y del trabajo de un historiador en el que proyecta la injusticia de que las mujeres ni siquiera podamos tener verificada nuestra propia memoria, que tan necesaria nos hace y que tiene otro segundo efecto. Las mujeres no nos sentimos tan cómodas en el poder porque no tenemos memoria de nuestro poder. Los hombres se sienten muy cómodos rápidamente en el poder, saben que es suyo, ha sido suyo siempre. Es una parte de su espacio natural. Y si no, que alguien me explique a mí, y esto lo digo porque lo hablamos muchas veces las mujeres, luego, un segundo, lo digo nosotras, con todo nuestro bagaje de mujeres, y que tuvieras que acostarte por la noche viendo a Putin, a Netanyahu, a Trump y a Milei, por supuesto hombres maduros, gobernantes y estadistas vistos desde la mirada de una mujer. No es lo mismo que la de un hombre. No es lo mismo que la de un hombre. La única mujer parangonable a ellos con ideología es Meloni, a años luz de ellos, en el comedimiento. Yo no voy a defender a Meloni, ni nada que se le parezca, pero no va en esa naturalidad de este terreno. Yo soy yo, a mí no hay voluntad. Esta reflexión es importante para que la tengamos en la cabeza. Nosotros no nos sentimos todavía cómodas en muchos espacios porque no tenemos historia detrás, conocida y contada. Y ese es otro efecto muy beneficioso también en general y en particular de este libro. Así que te agradezco mucho que me pidieras que me lo leyera y que me pidieras que te acompañara en este magnífico manual, en el doble sentido de la palabra manual, por la parte teórica y metodológica que tiene, incontestable, y por el magnitud 26 mujeres reivindicables. Gracias. Es complicado, Carmen. Sé que te tienes que ir en breves instantes, así que cuando tengas que irte nos abandonas. Ahora presento a Francisco Canova Sánchez, es quien va a tener la palabra. Yo creo que hay una diferencia entre ser profesor de historia y ser historiador. Y yo creo que tú eres historiador. Los hechos lo avalan, no solo tu Premio Nacional de Historia avalan que eres historiador, sino que tus escritos y tu conocimiento, yo creo que fundamentalmente del siglo XIX, es tremendo, o sea, tremendo. Has hecho
una introducción en esta primera parte del libro, que puede ser un manual de historia para los profes de instituto o de primaria, porque reconoce realmente cómo fue la historia, ¿no? Y también en esas biografías de mujeres vas trufando esa parte de historia que es que lógicamente conoces también. Solo quiero resaltar que eres un gran biógrafo también de figuras tan importantes, lo ha dicho Susana, ¿no? Como Manuel Azaña, como Benito Pérez Galdós, como Ramón y Cajal o como Chávez Nogales. A mí me has hecho leer un libro de Chávez Nogales gracias a tu biografía de él, ¿no? Y creo que solo te faltaba retratar a estas magníficas mujeres que fueron invisibilizadas y que rescatas en este libro que, sinceramente, creo que es imprescindible y que algún día espero que sea un manual de historia para el estudio, ¿no? Porque me parece que no solo su contenido es tan bueno, sino que además didácticamente también está muy bien escrito. Muchas gracias, además, por querer presentarlo aquí, Paco. Muchas gracias por las palabras de Isabel, de Carmen, de Susana y de todos vosotros. Realmente la mayor satisfacción cuando se hace el esfuerzo de hacer un libro de estas características, que los libros de historia no es como una novela, donde la imaginación del autor se despliega y ya está, ¿no? Los libros de historia hay que consultar muchísimas fuentes para que sea un libro serio y riguroso, ¿no? Pues la mayor satisfacción es cuando se comparte un libro así con los amigos, con los compañeros, con los lectores. Y gracias también a la Fundación Progreso y Cultura. Llevo 15 años colaborando con ella y valoro mucho el buen trabajo que Isabel y los anteriores directores han realizado, ¿no? ¿Por qué escribí este libro? Realmente quien me empujó a hacerlo fueron las compañeras del Ateneo de Madrid. Hay un grupo muy activo que participa en las actividades, en las conferencias, en los debates de la sección de Ciencias Históricas, que después del último trabajo de Chávez Nogales, que no es exactamente una biografía, había trabajado antes, había publicado antes a Galdós, a Ramón y Cajal, me dijeron, Paco, ya está bien de hombres. Ahora tocan mujeres. Esto coincidió con un proceso en el Ateneo de situar los retratos de mujeres relevantes en la galería de retratos, que solamente había una, Emilio Pardo Bazán, ya hay por lo menos 6, ¿no? Entonces, le empecé a darle vueltas. Primero pensé en hacer una biografía de alguna mujer ilustre, importante, como había hecho con Galdós, del estilo de Concepción Arenal o Carmen de Burgos. Pero después, a medida que fui leyendo, vi que lo importante era sacar del olvido, de la clandestinidad de la historia, a muchas mujeres extraordinarias que son muy desconocidas. De esas 26 mujeres protagonistas del libro, hay unas cuantas que sí son conocidas, pero las he puesto porque eran muy emblemáticas. Rosario de Acuña, por ejemplo. Pero la mayoría no son conocidas, o el exilio, por ejemplo, ha hecho que no sean valoradas y apreciadas. Como se ha dicho, durante mucho tiempo la historia ha sido contada en masculino. Los grandes acontecimientos están protagonizados por hombres. Nunca había mujeres, o muy poquitas. Isabel I de Castilla, Agustina de Aragón, Emilia Pardo Bazán, muy pocas. Y muchas veces se las pintaba con atributos masculinos. La mitad de la humanidad estaba prácticamente sumida en la clandestinidad de la historia. Cualquier historia que desconozca el quehacer de las mujeres es incompleta e injusta. Afortunadamente, de los años 80 para acá, ha habido un importante proceso de recuperación de historia de las mujeres, gracias a María Aurelia Capmany, Mary Nash, Ángeles Durán, García Nieto, Amelia Valcárcel y muchas otras. Todas ellas acometieron la revisión histórica desde el ámbito académico, feminista, revisando los criterios, las prioridades y los enfoques para construir una historia más rigurosa, más veraz y más inclusiva. El papel de estas mujeres ha sido decisivo y actualmente, respecto a lo que había en los años 80, hay una situación totalmente nueva.
Y como ha dicho Carmen, también se han incorporado algunos hombres en esta faena. Sisino Pérez Garzón, Raúl Mínguez, Oriol Luján. Esto yo creo que es importante, porque los hombres tenemos que acompañar este proceso. Podemos añadir alguna perspectiva, y porque en último extremo ningún aspecto de la realidad histórica puede ser heredado a hombres o a mujeres. También este proceso se ha dado en las biografías, las historias de vida de mujeres, por la capacidad de poner el foco en aspectos que las historias generales no precisan con rigor. Teresa Ortiz, Isabel Bourdiel, Ana Caballé, Susana Tavera han hecho biografías importantes. Yo me he dado cuenta en el proceso de elaboración del libro que hay muchísimo por hacer, que falta muchísimo de las mujeres que he tratado y de otras, ¿no? Falta muchísima investigación, documentación, pero bueno, hay que empezar. Hay dos partes en el libro. La primera, lo han explicado muy bien Carmen y Susana, es un marco general histórico de los siglos XIX y XX, analizando la situación de la mujer en esos dos siglos, analizando los obstáculos que la recogieron en el espacio doméstico, analizando el proceso muy intrincado, largo, de incorporación a la educación, al trabajo, a la vida pública, a la ciudadanía activa. Esto es necesario para enmarcar la segunda parte, pero también para comprender las biografías de los personajes seleccionados. Esta atención especial a la Segunda República. Algunos le llamaron la República de las Mujeres. Muchas mujeres, María Zambrano, María Lejárraga, vieron que era la gran oportunidad. Dieron un paso al frente, la aprovecharon y el avance que hubo en derechos fue impresionante. Derechos que se habían conquistado en países vecinos de Europa, en Alemania, en Francia, durante siglos, en 5 años se sacaron adelante, ¿no? Hubo también un grupo importante de mujeres diputadas, Lejárraga, Matilde de la Torre, Oriol Buigas, la conservadora, Gloria Kent, Margarita Nelken, María Lejárraga, que estuvo de cunera en Granada, nada más y nada menos que con Fernando de los Ríos, iba detrás de Fernando de los Ríos en la lista. En falta, ahí está. El testimonio de Lejárraga de tu campaña en Granada, cuando se presentó a diputada, viendo la reacción de las mujeres, es espectacular. Viendo cómo, por falta de educación, por represión, por miedo, les costaba muchísimo llegar a las mujeres. Hay un libro muy importante de Lejárraga. En la primera parte, por tanto, se hace un marco general y después pasamos a la segunda parte. Bueno, decía que la República fue decisiva. Zambrano, Lejárraga dicen que fue esencial para la conquista de los derechos y realmente las mujeres tuvieron voz en todos los campos, ¿no? También en la guerra. En la guerra fue una labor importante. Sirvieron ahí las milicianas, las que estaban en el frente, fueron una minoría, aunque hubo miles, y se les asignó una tarea de retaguardia, que también es importante, ¿no? Pero que de alguna manera reproducía la división de roles. Se analiza mucho la dictadura franquista, porque todos los avances alcanzados durante la República, un avance de gigantes, fue tumbado de forma violenta, ¿no? Fue una política regresiva que promovió la educación marcada por la doctrina católica y el nacionalismo, y un ordenamiento jurídico que anuló todos los avances de la Segunda República y que subordinó de nuevo la mujer al hombre, ¿no? Pero muchas mujeres, como ha dicho Rosario Ruiz, rechazaron ser eternas menores, resistieron y se movilizaron, y en los años 60 y 70 fueron un vector fundamental de la conquista de la democracia. Este proceso, como explica en el prólogo muy bien Manuela Carmena, un prólogo excelente, refleja muchas vidas llenas de proyectos, de obras, de alegrías, pero también de dolor, de fracasos y de sufrimiento. Por ejemplo, el elevado número de exiliadas republicanas feministas que murieron lejos de España, pues eso es tremendo y hay muchísimo que hacer ahí para darlo a conocer, ¿no? Y en la segunda parte del libro recupero las huellas, como se ha dicho, de 26 mujeres extraordinarias, cuya proyección estaba limitada por las ideas patriarcales, las convenciones sociales y la represión.
y que todas ellas y muchas otras son merecedoras de un mayor reconocimiento y estima. Ellas sabían que vivían en la sombra, pero no se resignaron y lucharon contra esas circunstancias adversas. Me preguntaba Carmen cómo he seleccionado. Pues es un problema, porque hay muchas. He intentado mostrar un mosaico plural, desde el punto de vista de origen de clase social, de ideas y creencias, de actividades profesionales. He intentado buscar ahí para mostrar la riqueza de la diversidad de las mujeres, ¿no? Ahí aparecen mujeres como Rosario de Acuña, Gertrudis Gómez de Avellaneda y Virginia González, mujetista, que se desenvolvieron en espacios en los que prevalecía el poder de los hombres. Virginia, como también lo hizo la sindicalista anarquista Saornil, habla de la dificultad que había en los sindicatos de clase, de izquierdas, para abrirse camino. Porque a veces se veía como competencia desleal a las mujeres, en el sentido de que cobraban salarios menores, o porque pensaban que tenían que quedarse en casa y querían que trabajar ellos, ¿no? Eso incluso en los sindicatos progresistas, ¿no? Hay mujeres como Teresa Claramunt, anarquista, Amalia Carbia, anarquista, Carlota O'Neill, comunista, que sufrieron la represión política de una forma directa. Estuvieron en la cárcel, fueron perseguidas, algunas marcharon al exilio. Mujeres como Lucía Sánchez Saornil, María Domínguez, primera alcaldesa socialista de la Segunda República, Luisa Carnés, que combinaron el activismo sindical, político y feminista. Una combinación que fue muy fructífera y que explican muy bien los libros que escribieron. Mujeres, lo ha dicho Carmen, como Silveria Fallanás, la mujer de Ramón y Cajal, María Lejárraga o Zenobia Camprubí, que renunciaron a su propio proyecto de vida para favorecer las ambiciones planes científicos, en el caso de Cajal, literarios, en el caso de Lejárraga, cuyas obras firmaba el marido. Incluso después de divorciarse. Sí, incluso después de separarse. O Zenobia Camprubí, que reconoció Juan Ramón Jiménez cuando recibió el premio Nobel, que ese premio Nobel tenía que haberlo recibido ella. Porque sin su apoyo, que fue el pilar de esa relación, él no habría hecho su obra poética. 20 días después de que le den el Nobel. Un poquito, sí. 20 días. Mujeres como pioneras profesionales. Dolores Aleu, Teresa Toral, Dolores Aleu, primera doctora en medicina, Teresa Toral, una de las primeras científicas de la escuela de Cajal, Teresa Escoriaza, reportera de ERRA, en la guerra de Marruecos, un oficio de hombres, Matilde Ocelay, primera arquitecta, o Encarnación Cabré, primera arqueóloga profesional. Fueron mujeres pioneras que se abrieron paso con grandísimas dificultades en entornos masculinos y que abrieron la puerta a otras mujeres. Y en fin, mujeres como Clotilde Cerdá, artista, que ha citado, artista y masona y defensora de los derechos humanos, que ha citado Carmen, Ana Carmona, la primera futbolista, una de las primeras, Mercedes Formica, falangista, pero que en los años 60 hizo una labor importante para la reforma del Código Civil, o Margarita Alexandre, primera cineasta, mujeres que se rebelaron contra los prejuicios y se abrieron camino buscando la igualdad de condiciones. Son mujeres todas ellas que esconden identidades y experiencias vitales ricas y plurales, que se adelantaron a su tiempo y compartieron la voluntad de luchar para construir un mundo más digno. Los logros jurídicos, sociales y políticos alcanzados, con no pocos sacrificios en este largo camino, no deben ser olvidados. Se ha avanzado muchísimo, sin duda, pero, como ha dicho Amelia Valcárcel, queda mucho por hacer, cito textualmente, para que la democracia sea justa con el talento de las mujeres y que la sociedad vigile y mire por el cumplimiento a su derecho de encontrar un trabajo digno y vivir una vida libre de violencia. Si Dolores Aleu, la primera doctora en medicina, demostró que las diferencias existentes no están basadas en leyes físicas inmutables, sino en normas y prácticas jurídicas, sociales y culturales que se pueden modificar, debería garantizarse la integración de la perspectiva de género en todas las actividades ordinarias. La Ley Orgánica 3/2007, de 27 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, ha sido un paso adelante. En su artículo 15 dice que el principio de transversalidad debe informar todo tipo de políticas públicas, presupuestarias y de contenidos.
Afirma a misma luz. Sueño con un mundo reconciliado, con una universalidad compartida que no excluyese a nadie. Sueño con una humanidad que llegase por fin a la edad adulta y cuyos componentes varios aspirasen a dar y a recibir, a influir en los demás y a dejar que estos influyan en ellos, sin humillar a nadie. Por supuesto, es algo que queda muy lejos. El camino es muy largo, pero no está prohibido mirar al horizonte mientras se camina. Caminando siempre hacia la meta irrenunciable de conseguir la libertad, la igualdad y la dignidad, tenemos que recordar permanentemente que la defensa de todos y cada uno de los derechos civiles es una tarea esencial, porque su mantenimiento no está nunca garantizado. Así, por ejemplo, ante el dramático retroceso de los derechos fundamentales de las mujeres afganas, Soledad Gallego Díaz reclama que el Tribunal Penal Internacional declare que las leyes y normas aprobadas recientemente por el gobierno de Afganistán contra los derechos de las mujeres constituyan un crimen contra la humanidad. Termino. El libro Siempre estuvimos aquí, la lucha de las mujeres por la igualdad, tiene el propósito de dar visibilidad y reconocer el papel que han desempeñado las mujeres en la vida familiar, social, política y cultural de la España contemporánea. Ellas siempre han estado aquí, en la sociedad española, y han desarrollado una labor importante que debe ser apreciada y reconocida. El libro trata de combinar el rigor histórico y la claridad expositiva, para que pueda ser leído por mucha gente. Me gustaría que lo leyeran sobre todo jóvenes, mujeres y hombres, jóvenes que deberían conocer y reconocer el grandísimo esfuerzo que realizaron estas mujeres pioneras adelantadas a su tiempo y apoyarse en ellas para seguir ampliando y profundizando el camino de la igualdad. En suma, el ejemplo de las mujeres pioneras, luchadoras y comprometidas resaltado en el libro es un faro que nos orienta para sortear las dificultades de nuestra vida y para acometer los nuevos retos del futuro, como ciudadanos conscientes de la importancia de mantener, perfeccionar y defender los derechos civiles, los valores democráticos y la dignidad de las personas, exigiendo su vigencia en el conjunto de la humanidad. Muchas gracias. De Matilde Ucelay, que era arquitecta, conseguimos que el premio de arquitectura que da el actual Ministerio de Fomento, no con un gobierno nuestro, lleve el nombre de Matilde Ucelay. El premio de arquitectura que da ahora mismo el gobierno lleva el nombre de Matilde Ucelay a propuesta de las feministas, claro, de las mujeres. Fantástico. Una pregunta más, a comprar el libro que ahora lo firma el autor. Muchas gracias.